Laura, ¿por qué crees que nos cuesta tanto creer que somos energía? ¿Por qué no nos lo han explicado? ¿Y por qué crees que en ningún momento de nuestra historia nos hemos empezado a plantear justamente eso, que somos más allá, que somos algo más que la materia? No nos lo hemos planteado en Occidente, pero en Oriente sí. En Oriente era la base, el fundamento de la vida. La energía era la que regía la constitución de la materia y de la existencia. Pero aquí en Oriente no, en Occidente no. Aquí ha habido una supremacía de la bioquímica, de la materia, de la biología. Y entonces, pues yo siento que ahora está cambiando el paradigma y que cada vez hay más apertura a empezar a plantearnos que hay algo más allá que la bioquímica. ¿Cómo una persona que estudió medicina, psicología, terminó divulgando sobre algo que nos parece tan intangible, ¿no? De todo esto, las frecuencias, las energías? ¿Qué te hizo, no sé, cambiar la forma de ver todo lo que nos rodea y la vida? Mi intuición, desde que yo estaba en medicina, yo quería ser forense y empecé criminología y medicina porque quería ser forense, pero siempre había tenido un latido, una intuición interna de que éramos mucho más de todo aquello que yo estudiaba. Además, como yo quería ser forense, yo estudiaba criminología, psicopatología del crimen, conducta criminal. Entonces yo me preguntaba, ¿qué sucede dentro de esas mentes para que se quiebren tanto? ¿Qué sucede? ¿Es un disturbio bioquímico solamente? ¿Es un tropiezo en el cerebro para que de repente alguien se convierta en un criminal? Yo siempre me hice grandes preguntas existenciales desde que nací. Yo siempre tenía claro que yo iba a investigar la esencia humana. Yo siempre tuve claro que habitaba algo más allá de lo que me enseñaban pues, en el instituto, en la universidad. Y esa intuición fue la que me fue llevando a seguir investigando. ¿Qué te hizo cuestionarte que en el mundo había algo más que lo material, que lo físico, que lo que somos capaces de percibir con nuestros sentidos? Pues precisamente esa intuición siempre muy viva dentro de mí, pero sobre todo cómo el comportamiento emocional y mental impactaba en la esfera física. Yo desde muy joven me di cuenta que a pesar de que a mí me instruían con la idea de que una patología venía dada por un disturbio anatómico, fisiológico, yo me daba cuenta porque en mi familia tenía un miembro que tenía un disturbio importante a nivel emocional y yo veía todas las somatizaciones que le implicaba en su salud física. Y si bien en aquel momento nadie lo relacionaba, yo lo veía. Yo siempre me di cuenta de que nuestro estar emocional, nuestro estar mental, implicaba en el rendimiento corporal. Yo era bailarina. Yo era bailarina de muy alto rendimiento en una escuela de bailarinas rusas, donde allí nos llevaban así, como una vela. Yo me daba cuenta de mis lesiones y de cómo yo me sentía, y aunque yo era muy joven, 16, 17, 18, 14, yo ahí ya me daba cuenta de que el estado emocional en el que yo me encontraba, la presión a la que yo me veía sometida, el estrés al que a mí me podían someter ante una competición, pues eso impactaba en mi cuerpo, me encontraba peor. Yo veía que en función del estrés que yo vivía, yo me encontraba luego peor. O se me descomponía el cuerpo y yo decía, estoy nerviosa, me entran ganas de ir al baño y yo decía, mira qué curioso, el estado en el que yo me encuentro me hace que se descomponga mi cuerpo físico. Yo estoy bien, es decir, no tengo ninguna enfermedad, yo no tengo ningún virus. ¿Por qué en función de cómo me siento me pasan determinadas cosas? Empecé a tener ataques de pánico con 16 años, cuando ya iba a entrar en la universidad. Era mucha la responsabilidad, yo quería ser forense, yo quería ser una gran investigadora de la humanidad. Y empezaron a darme ataques de pánico con 16 años. Entonces yo decía, me llevan al médico, mi madre me lleva al pediatra, al médico de la familia,
Me dice, es que como sientes tanta presión, te dan estos ataques. Ya tenemos otra vez el vínculo. Frente a una sensación vital, tu cuerpo experimenta una somatización. ¿Cuál fue mi gran sorpresa? Que cuando entro a estudiar ese gran misterio que yo quería investigar, de repente nadie me lo explicaba y solamente se centraban en bioquímica, fisiología, anatomía, pero no en esa relación entre lo efímero, lo etéreo, lo que no podemos tocar, un pensamiento. Mira, ayer estaba con un compañero médico que lo entrevisté en mi podcast y le decía, Armando, tú eres médico, tú has estudiado, hemos estudiado, nos han formado, hemos estudiado neuroanatomía, fisiología, psicopatología, es decir, y aparte yo que además estudio psicología, es decir, yo he estudiado desde todas las ramas en las que se puede investigar a un humano. Yo le decía, ¿eres capaz de decirme qué estructura cerebral fisiológica piensa? ¿Qué estructura neurológica nuestra, estructura fisiológica, piensa? No me digas, cuando tenemos un pensamiento tenemos una determinada actividad neurológica, no. ¿De dónde sale el pensamiento? ¿Qué estructura piensa? Se quedó así, digo, ahí lo tienes. Es de verdad, pensamos tanto a lo largo del día, utilizamos tanto la palabra pensamiento, sensación, no es que estaba pensando, no es que tengo una sensación. ¿De dónde emerge eso, David? Pues ese misterio es el que yo quería investigar. ¿Y cómo vas hasta ahora? Voy muy Descubriendo el bien. misterio. Voy muy bien. Tú, ya que sacaste ese tema, ¿tú crees realmente que el pensamiento, porque es curioso, yo ya luego te puedo hacer la analogía con la informática, ahora que está como muy en boca de todos la inteligencia artificial, etcétera, pero ¿crees que el pensamiento se forja o nace fuera del cerebro? Aquí podemos abrir un cajón importante. Yo pienso que se forja fuera del cerebro. El cerebro no piensa. El cerebro tiene una reacción fisiológica y bioquímica frente a determinados estímulos, pero el cerebro no piensa como tal. No. Y los recuerdos, porque es curioso, yo siempre hago la analogía con lo que son o lo que me enseñaron a mí en su época como ingeniero en informática, las redes neuronales, cuando tú las programas, tú le das un input y ellas te dan un output, pero seguramente tú necesitas acceder a una memoria o acceder a una capacidad de almacenamiento que no suele estar dentro de esa red neuronal. La red neuronal se fortalece, procesa la información, pero no es quien origina el pensamiento, si lo viéramos de alguna forma, y tiene que acceder a esa memoria externa. Y mucho se habla de ese campo cuántico, ¿no? Que es a donde nos conectamos o de donde sacamos esa información. Me estoy desviando completamente de la entrevista, pero quiero saber cómo, ¿de dónde sale esta teoría de que hay algo más donde pudiesen estar alojados o pudiese estar alojado como toda esa información? Mira, te estás alejando de la entrevista porque es lo que quería ser dicho. Y yo me voy a permitir el privilegio o la libertad de poder ampliar un poco más mi discurso, porque siempre intento ser como muy medida y muy precisa para siempre hablar dentro de los términos rigurosos de la ciencia. Y yo que he estudiado tanta ciencia y que me he formado tanto en la academia, también he sido una gran curiosa e investigadora de conocimientos que nos ayudan a trascender la información que tenemos hasta el momento. A mí la biofísica cuántica, que yo soy especialista universitaria en biofísica cuántica, no es que me haya leído un libro yo me he pasado 2 años estudiando biofísica cuántica, los principios de la cuántica aplicados a mi constructo, o sea, a mi área de expertise, que es la salud, pero de ahí que he estudiado mucha física cuántica. Ojo, no soy física, soy experta en salud, pero he aplicado este conocimiento para poder comprender el misterio de la humanidad. Y algunas respuestas me ha dado. Y lo asumo y es mi manera de comprender. Como yo siempre he tenido esta duda
de, por ejemplo, dónde se gesta el pensamiento. Y yo, por más que haya estudiado y por más que yo haya atendido a pacientes y por más que sea mi carrera profesional, yo siempre he pensado que había un constructo etéreo donde habitaba esa conciencia pensante. Entonces, la cuántica me regaló este concepto, el concepto del campo unificado, un concepto ampliamente estudiado por muchos físicos cuánticos, por muchos investigadores, porque genera mucho misterio. Porque el campo unificado, el campo cuántico, es el campo infinito de información y energía que subyace a toda la creación. Ojo, esto es algo muy grande. Podemos decir que todo lo que existe, que todo lo que piensas, que todo lo que sientes, desde aquí hasta el infinito de los confines del universo, está sostenido en ese campo cuántico, en ese campo de información y energía.